Bienvenida una vez más. Soy Jackie Retana y estoy muy agradecida con Dios por poder continuar este estudio contigo. En esta lección hablaremos sobre la verdadera fortaleza de la mujer cristiana. A través del texto de Proverbios capítulo 31, versículo 25, descubriremos que la fuerza no radica en la independencia o autosuficiencia, sino en una confianza firme y obediente en Dios. Sin más, es hora de escudriñar la palabra del Señor y aprender más sobre nuestra fortaleza. Los extremos siempre conducen a errores peligrosos. En el mundo religioso, algunos interpretan Filipenses capítulo 4, versículo 13, como si fuera una garantía ilimitada de éxito en cualquier empresa, sin considerar la voluntad de Dios. Por otro lado, el feminismo radical ha distorsionado el diseño divino para la mujer, promoviendo la autosuficiencia como la única fuente de fortaleza. Aunque este movimiento a sus inicios defendió ciertos derechos legítimos, hoy ha tergiversado la imagen de la mujer, alejándola del propósito de Dios. Ambos extremos fallan en reconocer que la verdadera fuerza proviene de Dios y su propósito. La Biblia nos muestra dónde reside la auténtica fortaleza de la mujer cristiana, y es en su relación con el Señor. Ella no es llamada ni a la pasividad ni a la rebeldía, sino a una vida de equilibrio, fundamentada en la confianza, en la obediencia y el servicio a su Creador. Antes de analizar en detalle nuestro pasaje central, tomemos unos minutos para reflexionar sobre cómo el feminismo no es la fortaleza de la mujer. La palabra feminismo se define como principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Hasta aquí todo pinta bien con ese término. De hecho, hablando bíblicamente, se asemeja mucho a lo dicho por el apóstol Pablo a los cristianos en Galacia. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El problema reside en que el feminismo, tal como se conoce hoy en día, ha tomado un rumbo completamente opuesto a su supuesto objetivo inicial de buscar la igualdad. Mientras investigaba en línea para esta lección, me llamó la atención el hecho de que el feminismo ha evolucionado a lo largo de la historia en distintas etapas conocidas como olas, cada una con características y objetivos específicos. Dado que nuestro estudio se enfoca en la mujer cristiana y no en la mujer en general, no dedicaré mucho tiempo a hablar sobre estas olas, sino que solo haré un breve resumen de ellas. Primera ola. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XX. Esta fase se originó durante la Ilustración y la Revolución Francesa, cuando las mujeres comenzaron a cuestionar su rol en la sociedad y a demandar derechos fundamentales. En esta etapa, la lucha se centró en el acceso a la educación, el trabajo remunerado y el derecho al voto. Segunda ola. Década de 1960 a 1980. En esta ola, el movimiento comenzó a desviarse de su propósito original. Aunque las feministas continuaban luchando por la igualdad legal y laboral, también empezaron a clamar por el derecho al aborto y el control de la natalidad. Además, introdujeron la crítica a los roles de género, desafiando las expectativas tradicionales impuestas a las mujeres. Tercera ola, que viene de la década de 1990, inicios del siglo XXI. En esta etapa, el feminismo se enfocó en desafiar sus propias definiciones anteriores y adaptarse a una sociedad más globalizada e inclusiva. Se intensificó el énfasis en la identidad sexual, el concepto de empoderamiento
y el uso de la tecnología como medio para difundir estas ideologías y organizar nuevos movimientos. La cuarta ola, desde 2012 al presente. Las redes sociales y las plataformas digitales han sido su herramienta principal para difundir sus ideales y denunciar el acoso y la violencia. Se dice que esta ola ha revitalizado el feminismo, pero ha trascendido lo femenino para incluir una lucha más amplia por la justicia social, abordando temas como la homofobia, la transfobia y otras formas de opresión vinculadas al concepto moderno de género. A la luz de estos hechos, queda claro que el feminismo moderno ha distorsionado la verdadera esencia de la mujer. Si bien los derechos legítimos que buscaban las primeras feministas fueron alcanzados, el movimiento en su estado actual promueve ideologías que se oponen a los valores bíblicos. Sin embargo, la fortaleza de la mujer no radica en movimientos humanos, sino en su carácter piadoso y en su temor a Dios. La feminidad, según la Escritura, no es una debilidad ni una opresión, sino un reflejo del diseño divino que exalta la divinidad, la influencia y el propósito de la mujer en el plan de Dios. Cuando Satanás tentó a Eva, tal como está registrado en Génesis capítulo 3, ella tuvo la oportunidad de elegir, como todo ser humano la ha tenido. Ella pudo optar por aceptar el diseño divino o rechazarlo. El texto bíblico dice que ella optó por la segunda opción, ya que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Deseo, mis amadas, que mantengamos ese pensamiento en pausa por un momento y leamos lo que el discípulo amado dijo en su primera carta. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eva se dejó llevar por los deseos de la carne porque vio que el árbol era bueno para comer. También se dejó llevar por los deseos de los ojos porque el árbol era agradable a la vista, y por la vanagloria de la vida, porque el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Mis amadas, la Biblia es su mejor comentarista y claramente podemos ver que las acciones de Eva no provienen del Padre, sino de la tentación que Satanás puso en su corazón, es decir, en su mente. Ella se entregó a la tentación en lugar de actuar conforme a la voluntad de Dios. El feminismo actual, por fuerte que parezca lo que les diré, es simplemente una herramienta más de Satanás para separar a Dios de su creación. Busca reemplazar el concepto bíblico de sumisión y servicio con una lucha por poder y autoafirmación. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de la autosuficiencia, sino de la dependencia de Dios. ¿Sabes? Cuando leemos Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, vemos cómo Satanás utilizó con Jesús la misma estrategia que ha usado para tentar al mundo entero, pero no pudo convencerlo de ceder ante los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nosotras, como mujeres cristianas, debemos esforzarnos y enfocarnos en seguir al Maestro y no al hombre, o en este caso, a aquellas mujeres que rechazan el diseño divino. Uno de los profetas del Antiguo Testamento registró las siguientes palabras. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es muy triste
lo que este movimiento ha venido haciendo, engañando a mujeres alrededor del mundo en nombre del empoderamiento y el fortalecimiento, cuando en realidad su objetivo ha sido apartar sus corazones de Jehová. Aún más lamentable es cuando mujeres que proclaman ser cristianas, quienes deberían tener un mayor conocimiento de estos temas a la luz de la palabra, adoptan esta ideología y la promueven dentro de la iglesia. Mis amadas, ir en contra del diseño divino no es un asunto menor, tiene consecuencias muy serias. De hecho, en su palabra, Dios nos advierte, tal como leemos en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando una sociedad rechaza el diseño divino, se aleja de la verdadera sabiduría y cae en la confusión y el engaño. Que nuestro anhelo sea siempre honrar a Dios y someternos a su perfecta voluntad. Dicho esto, es momento de que dediquemos el resto de nuestra lección a hablar sobre la verdadera fortaleza de la mujer cristiana. Por ello, nuestro siguiente punto es: la fortaleza de la mujer cristiana reposa en su confianza en Dios. Es momento de leer nuestro pasaje de estudio y se trata de Proverbios capítulo 31, versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Como hemos tratado brevemente, la fortaleza de la mujer cristiana no reposa en ser autosuficiente, sino en su fe en Dios, siendo Él nuestro refugio y fortaleza. Cuando nuestra fe está firme, comprendemos que otorga verdadera seguridad. El apóstol Pablo dijo a los cristianos en Filipo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con respecto a la palabra afanosos, en el griego original significa estar ansioso, preocupado o inquieto por algo. Pablo nos enseña que en lugar de permanecer en ese estado, debemos presentar nuestras peticiones a Dios, confiando en su provisión y en la paz que Él nos ofrece. Sé que probablemente no soy la única en este mundo que, al saber que se acercan visitas, haces todo lo posible para que la casa esté perfecta, ¿cierto? Ya hablamos sobre Marta y María en una lección anterior, ¿lo recuerdas? Nuestro Señor enfatizó que, si bien no está mal ocuparse de las tareas del hogar, la prioridad debe estar en poner la palabra de Dios en nuestros corazones, confiar en Él y vivir para Él. Debemos dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas y no tenerlo como un plan B o una opción de emergencia. Confiemos plenamente en Él. También es sumamente fascinante lo que el apóstol dice sobre la paz de Dios. No hay forma alguna en que un ser humano en esta tierra pueda definirla o comprenderla por completo, pero está allí, disponible para nosotras. Y Pablo nos hace saber que se encuentra en Cristo Jesús. Cuando volvemos a las palabras del proverbio en estudio, vemos que dice: fuerza y honor son su vestidura. Y entonces surge una hermosa conexión con lo que Pablo declara en Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 28, donde afirma que todas las que hemos sido bautizadas en Cristo, nos hemos revestido de Cristo. Amadas, para ser partícipe de esa paz que no podemos comprender, debemos revestirnos de Cristo, es decir, estar cubiertas completamente de Él.
Y quien no está en Cristo no tiene acceso a las bendiciones espirituales que solo se encuentran en Él. Nuestra verdadera identidad, fortaleza y valor provienen de Él y en Él no hay distinción de valor o dignidad. Todas somos una en Él. En muchas ocasiones, nuestro afán no es en cosas presentes, sino en lo que pasará en el futuro. El rey Lemuel afirma en nuestro texto de estudio que la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir. Una vez más, es necesario que confiemos en Dios, ya que Él sabe lo que nosotras no sabemos. En Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, nuestro Señor instruye a sus discípulos a no preocuparse por el futuro ni por las necesidades materiales, porque Dios cuida de su creación. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús da la clave para vencer la ansiedad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La preocupación excesiva, el afán, es una falta de confianza en la provisión de Dios. Al igual que Pablo hizo en Filipenses capítulo 4, el Señor enseña que la solución para la ansiedad es enfocarse en Dios y depender de Él, en oración y obediencia. Seamos mujeres que depositan su confianza en Dios y también veamos cómo la fortaleza de la mujer cristiana honra al Creador, no a la creación. A lo largo de la historia del feminismo, especialmente en sus olas más recientes, muchas frases han sido utilizadas para enfatizar la independencia de la mujer, incluso en el ámbito espiritual. Estas expresiones promueven la autosuficiencia en lugar de la dependencia de Dios. Algunas de estas frases incluyen: soy dueña de mi propio destino. No necesito a Dios ni a ningún hombre para decirme qué hacer. El único poder que necesito está dentro de mí. Nosotras nos salvamos a nosotras mismas. Dios es un concepto patriarcal creado para oprimir a las mujeres. El empoderamiento femenino significa liberarse de toda autoridad, incluyendo la divina. No me someto a ningún hombre ni a ningún Dios. La religión ha sido una herramienta de opresión contra las mujeres. El feminismo es mi religión. Soy mi propia diosa. Este tipo de afirmaciones reflejan la desconexión que el feminismo radical ha promovido entre las mujeres y Dios, presentando la autosuficiencia y la autonomía absoluta como si fuera la verdadera fortaleza. Sin duda, esta actitud debe causar tristeza en nuestros corazones y llevarnos a doblar rodilla en oración, suplicando a Dios que estas mujeres puedan arrepentirse y buscarlo mientras aún hay tiempo. De hecho, muchos años antes de la venida de nuestro Señor, el príncipe de los profetas escribió: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La verdadera fortaleza de la mujer cristiana está, como hemos visto, en su dependencia a Dios, y ésta se manifiesta en su carácter piadoso. El apóstol Pedro escribió: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Curiosamente, muchas feministas podrían coincidir con la primera parte de este pasaje, pero aún así desconocen que se trata de un principio bíblico. En términos generales, el feminismo
ha desafiado los estándares tradicionales de belleza, promoviendo la idea de que la mujer no debe ser definida por su apariencia ni sentirse obligada a cumplir con expectativas estéticas impuestas por la sociedad. Mientras algunas feministas alientan a las mujeres a despojarse de convenciones sociales como el maquillaje, el arreglo personal o la vestimenta considerada femenina, otras han normalizado prácticas como llevar el cabello sin arreglar, usar ropa sin distinción de género o expresarse de forma radical como parte de su llamado empoderamiento. El texto bíblico que acabamos de leer no prohíbe el cuidado personal ni la atención de la apariencia externa, pero sí enfatiza que la verdadera belleza no proviene de adornos superficiales, sino de un carácter piadoso y de un espíritu afable, es decir, manso, humilde, gentil y apacible, tranquilo, sereno, sosegado. Recordemos que ser mansas no implica debilidad, sino fuerza bajo control. Nuestro Señor mismo es el ejemplo perfecto de mansedumbre, tal como se registra en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A diferencia del feminismo, que promueve una belleza basada en la autoafirmación y la rebelión contra normas establecidas, la Biblia enseña que la mujer cristiana encuentra su verdadero valor en su relación con Dios y en su actitud interna, no en la apariencia externa ni en una lucha por el reconocimiento del mundo. Este es el tipo de mujer que honra al Creador, no a la creación. La mujer cristiana también honra al Creador cuando vive conforme al principio de sumisión bíblica, un concepto que el mundo, y especialmente el feminismo, ha distorsionado y rechazado. De hecho, es probable que esta sea una de las palabras más aborrecidas por quienes defienden esta ideología, pues erróneamente la asocian con opresión, inferioridad y pérdida de identidad. Sin embargo, la sumisión en el contexto bíblico es un hermoso reflejo del diseño divino para el hogar y la iglesia, donde cada miembro cumple un rol específico dentro de un orden establecido por Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 24 enseña: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sumisión bíblica no implica esclavitud ni inferioridad, sino un acto voluntario de amor y respeto, reflejando la relación entre Cristo y su iglesia. Así como la iglesia sigue a Cristo en confianza, amor y obediencia, la mujer piadosa se somete a su esposo en el Señor, reconociendo su liderazgo espiritual en el hogar. De hecho, una gran hermana, amiga y mentora escribió lo siguiente para unas conferencias: la presión de nuestra sociedad parece obligar a las mujeres a intentar competir con los hombres. Es reconfortante leer sobre las mujeres santas de la Biblia. No eran perfectas, pero eran grandes personas en busca de respuestas. El secreto de la satisfacción es saber disfrutar de lo que se tiene y ser capaz de perder todo deseo por las cosas que están fuera de nuestro alcance. Estar sometidas a nuestros maridos significa que, como esposas y madres, no tenemos la responsabilidad de ser siempre la parte fuerte de la familia. Maridos y esposas deben soportarse y perdonarse mutuamente con amor, comprensión, paciencia y sincera compasión. Si se hace esto, existirá un matrimonio feliz. El feminismo, en su rechazo a este principio divino, ha promovido la idea de que la sumisión es una forma de opresión patriarcal, cuando en realidad es un llamado a la fortaleza, la humildad y el amor.
características que son altamente valoradas por Dios. La verdadera sumisión no es una pérdida de dignidad, mucho menos una muestra de debilidad, sino una manifestación de su confianza en Dios y su diseño perfecto. En un mundo que exalta la autosuficiencia y la lucha de poder, la mujer cristiana destaca al mostrar una belleza distinta, una sumisión que nace del amor a Dios y del deseo de reflejar su gloria en su vida y en su hogar. Amadas, nuestra fortaleza como mujeres cristianas se ve reflejada en nuestra confianza en Dios, también en darle honra como nuestro creador, algo que el feminismo nunca comprenderá ni valorará como nuestra verdadera fortaleza. El apóstol Pablo en su carta a Tito le transmite detalles que evidencian el impacto que una mujer virtuosa tiene en las generaciones futuras. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo interesante de este pasaje es que todas podemos identificarnos en una de estas categorías, ya sea como mujeres mayores cuya experiencia puede servir de ejemplo para las más jóvenes, ¿cierto? O como jóvenes que reconocen el valor de la instrucción de las ancianas y la aplican en sus vidas. El propósito final es el mismo, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto nos recuerda la gran responsabilidad y el alto valor que tenemos como mujeres cristianas. También nos motiva a recordar que debemos ser mujeres que ciñen sus lomos, listas para trabajar y servir, que alargan sus manos para ayudar a los más necesitados y que, como hemos estudiado en esta lección, reconocen que su verdadera fortaleza proviene de Dios y no de sí mismas. Si bien el mundo en el que vivimos define la fortaleza de la mujer en términos de independencia y autosuficiencia, Dios la define en términos de confianza, honra y servicio. La mujer cristiana no necesita seguir los ideales del feminismo para encontrar su verdadero valor y propósito. Su fortaleza no proviene de sí misma, sino de la confianza en Dios, de una vida de obediencia y de un carácter virtuoso que inspira a otros. Seamos mujeres que se ríen de lo porvenir, confiando plenamente en Dios, quien nos da paz y seguridad ante el futuro. La mujer de la que hemos hablado en esta serie de estudios, la mujer virtuosa descrita en Proverbios capítulo 31, es el modelo de fortaleza femenina según Dios. No es una mujer dominada por la cultura de su tiempo, sino una mujer que teme a Jehová. De esta manera culminamos la presente lección de nuestra serie, La mujer cristiana, sus virtudes. Nuevamente te invito a acompañarnos en las otras lecciones si es que aún no las has hecho, y tal como hemos hecho en las otras lecciones, te dejo una pregunta para tu reflexión y meditación. ¿Cómo puedes fortalecer tu relación con Dios para reflejar su diseño en tu vida? Que Dios te bendiga ricamente hoy y siempre, y a Él sea toda la gloria.